El muchacho se llamaba Santiago. Empezaba a oscurecer cuando llegó con su rebaño ante una vieja iglesia abandonada. El techo se había hundido hacía mucho tiempo y un enorme árbol ocupaba ahora el lugar en el que antes se hallaba la sacristía. Santiago decidió pasar allí la noche. Hizo que todas las ovejas entraran por la puerta en ruinas y luego colocó unos maderos para impedir que huyeran durante la noche. No había lobos en aquella región, pero una vez se escapó uno de sus borregos durante la noche y el pastor se pasó todo el día siguiente buscando a la oveja descarriada. Extendió su chamarra sobre el suelo y se acostó en ella, usando como almohada el libro que acababa de leer. Antes de dormirse, comprendió que le hacía falta leer libros más gruesos. Se tardaba más en leerlos, pero por las noches resultaban más cómodos como almohada. Todavía estaba oscuro cuando despertó. Miró hacia arriba y vio que las estrellas brillaban a través del techo semiderruido. Durante la noche, tuvo el mismo sueño de la semana pasada, y de nuevo despertó antes de llegar al final del sueño. Se levantó y tomó un sorbo de vino. Después cogió su bastón y empezó a despertar a las pocas ovejas que aún dormían. Se había fijado que cuando despertaba, también empezaban a despertar la mayor parte de los animales, como si hubiese alguna misteriosa energía que uniera su vida a la de las ovejas, que desde hacía 2 años recorrían con él la tierra en busca de agua y alimento. ¡Arriba! ¡Arriba, flojas! Y ustedes, madrugadoras, ya me conocen tanto que saben mis horarios, ¿eh? O quizá yo ya me acostumbré al horario de ustedes. ¡Anda, Jacinta, arriba! Blanca, vámonos que es tarde. El muchacho siempre creyó que las ovejas eran capaces de entender lo que les decía. Por esto, solía leer para ellas los pasajes de libros que lo habían impresionado o hablarles de la soledad y la alegría de un pastor en el campo. No obstante, en los últimos días, el asunto que le preocupaba había sido solamente uno: una muchacha, hija de un comerciante que vivía en la ciudad a donde él llegaría dentro de 4 días. Solo había estado allí una vez el año anterior. El comerciante era dueño de una tienda de telas y le gustaba ver trasquilar a las ovejas en su presencia para evitar las falsificaciones. Un amigo suyo le había indicado la tienda y el pastor llevó allá sus ovejas. Vengo a venderle algo de lana. Estoy ocupado. Por favor, regresa al atardecer. Santiago se sentó en el pavimento de la tienda y sacó un libro de su mochila. Un momento después, una bella joven se sentó junto a él. No sabía que los pastores fueran capaces de leer libros. ¿Eh? Es porque las ovejas enseñan más que los libros. ¿Cómo aprendiste a leer? Como todas las demás personas, en la escuela. Entonces, si sabes leer, ¿por qué no eres más que un simple pastor? Santiago se disculpó como pudo para no responder a aquella pregunta. Tenía la certeza de que la muchacha jamás lo entendería. Siguió contando sus historias de viaje mientras los bellos ojillos moros de la joven se abrían y cerraban de temor y sorpresa. A medida que transcurría el tiempo, el muchacho empezó a desear que aquel día no acabara nunca, que el padre de ella estuviera ocupado mucho rato y le mandara a esperar durante 3 días. Se dio cuenta de que estaba sintiendo algo que nunca antes había sentido: el deseo de quedarse en la misma ciudad para siempre. Con la niña de los cabellos negros, los días nunca serían iguales. Pero el comerciante finalmente llegó. ¡Hey, pastor! Ya estoy libre. Esquila 4 ovejas. Con eso tengo suficiente. Regresa, por favor, el próximo año. Ahora solo faltaban 4 días para llegar de nuevo a la misma aldea. Estaba emocionado y al mismo tiempo inseguro. Tal vez la niña ya lo hubiera olvidado. Por allí pasaban muchos pastores. Al pensar esto, se dijo que no importaba, que él conocería a otras niñas en otras ciudades. Pero en el fondo de su corazón sabía que sí le importaba. Comenzó a rayar el día y el pastor se colocó según la dirección del sol. Mientras caminaba con sus ovejas, comenzó a hablar con una de ellas. ¿Sabes? Algunas veces pienso que ustedes están junto a mí porque no tienen que tomar decisiones. Mientras yo les dé agua y buenos campos, seguirán conmigo. Imagina,
Si un día yo me volviera un monstruo y decidiera matarlas una a una, ustedes solo se darían cuenta después de que casi hubiera terminado con todo el rebaño. ¿Y sabes por qué? Porque ustedes confían en mí y se olvidaron de confiar en sus propios instintos, solo porque las llevo hacia la comida. Pero ¿qué cosas estoy pensando? El muchacho se sorprendió de sus propios pensamientos. Quizá la iglesia, con aquel enorme árbol en su interior, fuera un presagio. Le había ocurrido un mismo sueño por segunda vez y empezaba a tener una sensación de rabia contra sus compañeras siempre tan fieles. En 2 años por las llanuras de Andalucía, se sabía de memoria todas las ciudades de la región y esta era la gran razón de su vida, viajar. Pensó en explicarle esta vez a la niña por qué un simple pastor sabía leer. Hasta los 16 años había estado en un seminario. Sus padres querían que él fuera sacerdote y motivo de orgullo para una sencilla familia campesina. Estudió latín, español y teología, pero desde pequeño soñaba con conocer el mundo. Y esto era mucho más importante que conocer a Dios o los pecados del hombre. Una tarde, al visitar a la familia, se armó de valor y le dijo a su padre que no quería ser sacerdote, que él quería viajar. Hombres de todo el mundo pasan por esta aldea, hijo. Vienen en busca de cosas nuevas, pero siguen siendo las mismas personas. Van hasta la colina a conocer el castillo y ven que el pasado era mejor que el presente. Tienen el cabello rubio o piel oscura, pero son iguales a los hombres de nuestra aldea. Pero yo no conozco los castillos de las tierras de donde ellos vienen. Esos hombres, cuando conocen nuestros campos y nuestras mujeres, dicen que les gustaría vivir aquí para siempre. Pues yo quiero conocer las mujeres y las tierras de donde ellos vinieron, porque ellos siempre vuelven, nunca se quedan aquí. Esos hombres traen las bolsas llenas de dinero, hijo. Entre nosotros, solo los pastores viajan. Entonces, seré pastor. El padre no dijo nada más. Al día siguiente, le dio una bolsa con 3 antiguas monedas de oro españolas. Estas monedas las encontré un día en el campo. Compra con ellas tu rebaño y recorre el mundo hasta que aprendas que nuestro castillo es el más importante y nuestras mujeres las más bellas. Bien, Santiago, hijo mío, que Dios te bendiga. El muchacho descubrió en los ojos de su padre el deseo de viajar también. Un deseo todavía vivo, a pesar de las decenas de años que había intentado sepultar con agua, comida y el mismo lugar para dormir todas las noches. El horizonte se tiñó de rojo y después apareció el sol. Después de recordar la conversación con su padre, el muchacho se sintió alegre. Ya había conocido muchos castillos y muchas mujeres, pero ninguna igual a la que volvería a ver dentro de 2 días. Tenía una chamarra, un libro que podía cambiar por otro y un rebaño de ovejas. No obstante, lo más importante era que todos los días podía realizar el sueño de su vida, viajar. Cuando se cansara de los campos de Andalucía, podría vender sus ovejas y hacerse marinero. Cuando se cansara del mar, habría conocido muchas ciudades, muchas mujeres, muchas oportunidades para ser feliz. El problema es que ustedes nunca se dan cuenta de que están haciendo nuevos caminos. No se percatan de que los pastos cambian, de que las estaciones son diferentes, porque solo están ocupadas por conseguir agua y comida. Tal vez suceda así con las personas, hasta conmigo, que no pienso en otra mujer desde que conocí a la hija del comerciante. Santiago miró al cielo y calculó que antes del almuerzo estaría en la ciudad de Tarifa. Allá podría cambiar su libro por un volumen más grueso, llenar su botella con vino y arreglarse la barba y el cabello. Tenía que estar listo para encontrar a la muchacha y no quería pensar en la posibilidad de que otro pastor hubiera llegado antes que él con más ovejas para pedir su mano. Pensó que era precisamente la posibilidad de realizar un sueño lo que hacía interesante la vida. En ese momento, recordó que en Tarifa vivía una vieja capaz de interpretar sueños y decidió visitarla. Pasa, muchacho, pasa. Siéntate aquí, frente a mí. A ver,
Dame tus manos. Hasta ese momento, el muchacho pudo ver el cuarto. Había una mesa, una imagen del Sagrado Corazón y 2 sillas. La vieja continuaba su rezo que parecía gitano. Él había conocido muchos gitanos por su camino. La gente decía que engañaban a todo el mundo. También que tenían un pacto con el demonio y que raptaban niños para utilizarlos como esclavos en sus campamentos. Cuando era pequeño, el muchacho tuvo miedo de ser raptado por los gitanos y este antiguo temor se despertó en el mismo momento que la vieja le tomó las manos. Sin embargo, al ver el Sagrado Corazón, se tranquilizó un poco. No quería que la vieja se diera cuenta de su temor. Comenzó a rezar mentalmente un Padre Nuestro. ¡Qué interesante! El muchacho le quitó inmediatamente las manos. No vine aquí para que me leyera las manos. Creo que es mejor que me vaya. Le estoy dando mucha importancia. A un sueño, ¿verdad? Tú quieres saber algo acerca de unos sueños. Los sueños son el lenguaje de Dios. Cuando Él habla el lenguaje del mundo, yo puedo interpretar. Pero si Él habla el lenguaje de su alma, solo tú puedes entender. Y yo voy a cobrarte la consulta de todos modos. El muchacho pensó que aquello era un truco. Sin embargo, tenía que reconocer que estaba sorprendido. Lo meditó un segundo y decidió arriesgarse. Un pastor corre siempre el riesgo de los lobos o de la sequía, y esto hace que el oficio de pastor sea más emocionante. Tuve el mismo sueño 2 veces seguidas. Soñé que estaba en el pasto, con mis ovejas, cuando aparecía un niño, y se ponía a jugar con los animales. No me gusta que molesten a mis ovejas, ellas le tienen miedo a los extraños, pero los niños consiguen mezclarse con los animales, sin asustarlos. No sé por qué. No sé cómo los animales conocen la edad de los seres humanos. Vuelve a tu sueño. Tengo una olla en el fuego. Además te advierto que tengo poco dinero y no puedes tomar todo mi tiempo. El niño siguió saltando con las ovejas un rato, y de pronto me cogió de las manos y me llevó hasta las pirámides de Egipto. Bueno, entonces en las pirámides de Egipto el niño me decía, si vienes hasta aquí, vas a encontrar un tesoro escondido. Y cuando me iba a mostrar el lugar exacto, me desperté las 2 veces. La vieja continuó en silencio durante un rato. Después, volvió a coger las manos del muchacho y las examinó con atención. Está bien. No voy a cobrarte nada ahora, pero quiero una 10ª parte del tesoro, si lo encuentras. El muchacho rió de contento. Entonces se ahorraría el poco dinero que tenía por causa de un sueño que hablaba de tesoros escondidos. La vieja debía ser efectivamente una gitana. Los gitanos son tontos. Entonces interprete mi sueño. Antes tienes que jurar. Jura que me darás la 10ª parte del tesoro a cambio de lo que yo te diga. ¡Lo juro! Júralo ante la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. ¡Lo juro! Es un sueño del lenguaje del mundo. Puede interpretarlo. Y es una interpretación muy difícil. Por eso creo que merezco mi parte del tesoro. Y la interpretación es esta. Debes de ir hasta las pirámides de Egipto. Jamás oí hablar de ellas, pero si fue un niño quien te las mostró, es porque existen. Allá encontrarás un tesoro que te hará rico. Para esto no me hacía falta perder el tiempo. Por eso te dije que tu sueño era difícil. Las cosas sencillas son las más extraordinarias y solo los sabios consiguen verlas. Y como yo no soy sabia, tengo que conocer otras artes, como la lectura de manos. ¿Y cómo voy a llegar hasta Egipto? Yo solo interpreto sueños, no sé convertirlos en realidad. Por eso tengo que vivir de lo que me dan mis hijas. ¿Y si no llego hasta Egipto? ¿Me quedo sin paga? No será la primera vez. El muchacho conocía a mucha gente por aquellos contornos y por esto le gustaba viajar. La gente siempre acaba haciendo nuevos amigos y no tiene la necesidad de estar con ellos todos los días. Cuando vemos siempre a las mismas personas, terminamos haciendo como si ellas pasaran a formar parte de nuestra vida. Y como forman parte de nuestra vida, más tarde quieren modificar nuestra vida.
Si no actuamos como ellos esperan, se disgustan. Pero todas las personas tienen una idea exacta de cómo debemos vivir nuestra vida, y nunca tienen una idea de cómo deben vivir la suya. Como la mujer que interpretaba los sueños, pero no sabía convertirlos en realidad. El pastor comenzó a leer el libro que le había dado el cura de Tarifa. Era un libro grueso, que hablaba de un entierro desde la primera página. Además de esto, los nombres de los personajes eran complicadísimos. Cuando consiguió concentrarse un poco en la lectura, un anciano se sentó a su lado y empezó a trabar conversación mientras miraba a la gente en la plaza. Muchacho, ¿qué está haciendo toda esa gente en la plaza? Está trabajando. El pastor fingió estar concentrado en la lectura, pero lo que realmente hacía era pensar en la hija del comerciante, a la cual vería en 3 días. ¿Sabes, muchacho? Estoy cansado. Tengo sed. Regálame algo de vino. Claro, tome la botella. ¿Qué libro estás leyendo? El muchacho le enseñó el libro sin decir nada, por 2 razones. Una, porque no sabía pronunciar el título. Otra, porque si el viejo no sabía leer, cambiaría de banco para no sentirse humillado, y por fin se libraría de él. Es un libro importante, ¿eh? Pero muy insulso. Quizá tenga tiempo de cambiarlo por otro, pero ¿en verdad usted lo ha leído? Es un libro que dice lo que dicen casi todos los libros. Habla de la incapacidad de las personas para escoger su propio destino. Y termina siendo que todo el mundo crea la mayor mentira del mundo. ¿Cuál es la mayor mentira del mundo? Es esta. En un momento determinado de nuestra existencia, perdemos el control de nuestra vida. Y ella pasa a ser gobernada por el destino. Esta es la mayor mentira del mundo. Conmigo no sucedió tal cosa. Querían que fuera sacerdote y yo decidí ser pastor. Así es mejor. El muchacho se sorprendió, pues parecía que el anciano había adivinado su pensamiento. El anciano mientras tanto hojeaba el libro, sin la menor intención de devolvérselo. El pastor observó que vestía una ropa extraña. Parecía un árabe, lo cual no era raro en aquella región. África quedaba apenas a algunas horas de Tarifa, y solo se tenía que cruzar el pequeño estrecho en barco. ¿De dónde es usted? De muchas partes. Nadie puede ser de muchas partes. Yo soy pastor y estoy en muchas partes, pero soy de un solo lugar, de una ciudad cerca de un castillo antiguo. Allí fue donde nací. Entonces, podemos decir que yo nací en Salem. El muchacho no sabía dónde estaba Salem, pero no quiso preguntar para no parecer ignorante. Solo tenía una pista. Salem no estaba en Andalucía, sino él ya lo habría conocido. Su curiosidad lo llevó a seguir preguntando. ¿Y cómo está Salem? Tal como estuvo siempre. ¿Y qué hace en Salem? ¿Qué hago en Salem? Bueno, yo soy el rey de Salem. Mi nombre es Melquisedec. ¿Cuántas ovejas tienes? Las suficientes. Entonces estamos ante un problema. No puedo ayudarte si es que te parece que tienes ovejas suficientes. Yo no estoy pidiendo ayuda. Por favor, devuélvame el libro. Tengo que ir a buscar a mis ovejas y seguir adelante. Dame la 10ª parte de tus ovejas. Y yo te enseño cómo llegar hasta el tesoro escondido. El muchacho pensó que las personas decían cosas muy extrañas, que a veces era mejor estar con las ovejas que eran calladas, o mejor aún, estar con los libros, que cuentan historias increíbles siempre en las horas en que la gente quiere oír. Pero cuando la gente habla con personas, éstas dicen algunas cosas y quedamos sin saber cómo continuar la conversación. El muchacho se acordó entonces de su sueño y de pronto quedó todo claro. La vieja no había cobrado nada, pero el viejo, que quizá era su marido, iba a conseguir arrancarle mucho más dinero a cambio de una información que no existía. El viejo debía ser también un gitano. Antes de que el muchacho dijera alguna cosa, el viejo se agachó, cogió una piedra pequeña y empezó a escribir en la arena de la plaza. Al agacharse, algo brilló en su pecho con tanta intensidad que casi cegó al muchacho. Pero con un movimiento demasiado rápido para una persona de su edad, el viejo volvió a cubrir el brillo con el manto. Los ojos del muchacho volvieron a su estado normal, y él pudo percibir lo que el viejo estaba escribiendo.
En la arena de la plaza principal, leyó el nombre de su padre y de su madre. Leyó la historia de su vida hasta aquel momento, los juegos y diversiones de la infancia, las noches frías del seminario. Leyó el nombre de la hija del comerciante que él no sabía. Leyó cosas que nunca había contado a nadie, como el día que robó el arma de su padre para matar venados, o su primera y solitaria experiencia sexual. ¿Por qué un rey conversa con un pastor? Existen varias razones, pero digamos que la más importante es que tú has sido capaz de cumplir tu historia personal. ¿Mi historia personal? Es aquella que tú siempre deseaste hacer. Todas las personas al comienzo de su juventud saben cuál es su historia personal. En esa altura de la vida, todo está claro, todo es posible. Esas personas no tienen miedo de soñar y desear todo aquello que les gustaría hacer en sus vidas. Mientras tanto, a medida que va transcurriendo el tiempo, una fuerza misteriosa empieza a tratar de demostrar que es imposible realizar la historia personal. Son las fuerzas que parecen malas, pero en realidad te están enseñando el modo de realizar tu historia personal. Están preparando tu espíritu y tu voluntad. Porque existe una verdad en este planeta. Seas quien seas, o hagas lo que hagas, cuando quieres con voluntad alguna cosa, es porque este deseo nació en el alma del universo. Es una misión de la Tierra. Hasta si se trata de viajar, o casarme con la hija de un comerciante de tejidos. O buscar un tesoro. El alma del mundo es alimentada por la felicidad de las personas. O por la infelicidad, la envidia, los celos. Cumplir su historia personal es la única obligación de los hombres. El todo es una cosa solamente. Y cuando tú quieres una cosa, todo el universo conspira para que tú realices tu deseo. Y cuando tú quieres una cosa, todo el universo conspira para que tú realices tu deseo. Durante algún tiempo quedaron en silencio, mirando hacia la plaza y las personas. Fue el viejo quien habló primero. ¿Por qué cuidas tus ovejas? Porque me gusta viajar. Aquel vendedor de palomitas, el que está en el rincón de la plaza, también deseó viajar cuando era pequeño. Pero prefirió comprar un carro de palomitas y juntar dinero durante años. Cuando sea viejo, irá a pasar un mes a África. Jamás comprendió que la gente siempre está en condiciones de hacer lo que sueña. Quizá había escogido ser pastor. No pensó en eso. Pero los vendedores de palomitas son más importantes que los pastores, porque tienen una casa, mientras los pastores duermen a la intemperie. Las personas prefieren casar a sus hijas con vendedores de palomitas antes que casarlas con pastores. El muchacho sintió una punzada en el corazón, pensando en la hija del comerciante. En su ciudad debía haber un vendedor de palomitas de maíz. En fin, lo que las personas piensan sobre un vendedor de palomitas y sobre pastores pasa a ser más importante para ellas que la historia personal. ¿Por qué habla de estas cosas conmigo? Porque tú tratas de vivir tu historia personal y estás a punto de desistir de ella. ¿Y usted aparece siempre en estos momentos? No siempre de esta forma, pero jamás dejé de aparecer. A veces aparezco bajo la forma de una buena idea, de una buena inspiración. Otras veces, en el momento crucial, hago que las cosas salgan más difíciles. Y así sucesivamente. Pero la mayoría de las personas no lo notan. ¿Cómo que no lo notan? Bueno, la semana pasada, por ejemplo, aparecí en forma de piedra. Un buscador de piedras preciosas lo había dejado todo para ir en busca de esmeraldas. Durante 5 años trabajó en un río y había roto 999.999 piedras en busca de una esmeralda. En ese momento
El buscador de piedras preciosas pensó en desistir. Y solo faltaba una piedra. Apenas una piedra para descubrir su esmeralda. Claro, como era un hombre que había creído en su historia personal, decidí intervenir. Me transformé en una piedra y rodé sobre el pie del hombre. Este, con la rabia y la frustración de los 5 años perdidos, arrojó la piedra lejos de sí, pero con tanta fuerza que fue a dar con otra piedra, y ésta se rompió, mostrando la más bella esmeralda del mundo. Las personas aprenden muy pronto su razón de vivir. Quizás sea por esto que también desisten muy pronto. Pero así es el mundo. Si quieres saber acerca de tu tesoro, tendrás que cederme una 10ª parte de tus ovejas. ¿Y no le sirve una 10ª parte de mi tesoro? Si quieres empezar prometiendo lo que aún no tienes, vas a perder la voluntad de conseguirlo. Yo le prometí a una gitana darle la 10ª parte de mi tesoro. Los gitanos. Los gitanos son listos. Bah, de cualquier manera, es bueno saber que en la vida todo tiene un precio. Es esto lo que los guerreros de la luz tratan de enseñar. Bah, ten tu libro. Mañana a esta misma hora me traerás una 10ª parte de tus ovejas. Yo te enseñaré cómo conseguir el tesoro escondido. Buenas tardes. El muchacho intentó leer el libro, pero ya no logró concentrarse. Estaba agitado y tenso, porque sabía que el viejo decía la verdad. Empezó a caminar sin rumbo por la ciudad, y llegó hasta el puerto. Había un pequeño edificio, y en el edificio había una ventanilla donde la gente compraba pasajes. Egipto estaba en África. ¿Quiere algo? No, tal vez mañana. Ah, ese muchacho es un soñador. No tiene dinero para viajar. Cuando se hallaba junto a la ventanilla, el muchacho se había acordado de las ovejas y sintió miedo de volver junto a ellas. Se sentía confundido. Maldijo la hora en que había tropezado con el viejo. Ni él ni la gitana daban importancia al hecho de que él fuera un pastor. Pensó que eran personas solitarias que ya no creían en nada y que no entendían que los pastores terminan apegados a sus ovejas. Él conocía con detalle a cada una de ellas, cuál cojeaba, cuál daría cría en meses, cuáles eran las más perezosas. Si se decidiera a partir, ellas sufrirían también. Sintió el viento soplar. Él conocía aquel viento. La gente lo llamaba de levante. El pensamiento del muchacho iba de las ovejas al tesoro. Tenía que decidirse entre una cosa a la que se había acostumbrado y una cosa que le gustaría tener. También estaba la hija del comerciante, pero no era tan importante como las ovejas, porque no dependía de él. Tal vez ni siquiera lo recordaría. Tenía la certeza de que si no apareciese dentro de 2 días, la niña no lo notaría. Para ella todos los días eran iguales. Finalmente, pensó que si su padre y su madre se habían acostumbrado a su ausencia, también las ovejas se acostumbrarían. El muchacho sintió que el viento le daba en el rostro. El viento traía el olor del desierto y de las mujeres cubiertas con velo. Traía el sudor y los sueños de los hombres que un día partieron en pos de lo desconocido, de oro, de aventuras y de las pirámides. El muchacho empezó a envidiar la libertad del viento y se dio cuenta de que podría ser como él. Nada lo impedía, salvo él mismo. Las ovejas, la hija del comerciante, los campos de Andalucía eran solamente los pasos de su historia personal. Al día siguiente, el muchacho se encontró con el viejo al mediodía. Traía consigo 6 ovejas. Estoy sorprendido. Mi amigo me compró inmediatamente las ovejas. Dijo que toda su vida había soñado con ser pastor y que aquello era una buena señal. Siempre así. Lo llamamos principio favorable. Si jugaras cartas ahora por primera vez, casi con toda seguridad ganarías. Suerte de principiante. ¿Y por qué?
Porque la vida quiere que vivas tu historia personal. Así que estas son tus ovejas. Oye, una cojea. Eso no importa. Es la más inteligente y produce bastante lana. ¿Dónde está el tesoro? El tesoro está en Egipto, cerca de las pirámides. Para llegar allí, tendrás que seguir las señales. Dios escribió en el mundo el camino que cada hombre debe seguir.